Mis rodillas golpearon el barro helado. La tormenta rugía contra mi espalda como una bestia hambrienta. En mis brazos, un bebé lloraba con una desesperación que partía el alma. No era mío. Nunca lo sería. Pero sus pequeños dedos se aferraban a mi ropa empapada como si yo fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba. El frío me cortaba la piel. El rechazo todavía ardía en mi pecho como una marca de hierro candente. Y sin embargo, seguía corriendo. Porque algunas cosas importan más que el dolor. No sabía que ese bebé cambiaría el destino de 2 manadas. No sabía que su sangre portaba secretos que reyes y traidores matarían por poseer. Y definitivamente no sabía que el hombre que me encontraría esa noche, el rey alfa que me vería con desprecio en sus ojos dorados, terminaría siendo la única persona capaz de verme realmente. Cuando vi la nota cosida en la manta del bebé, mis manos no dejaron de temblar durante horas. Pero volvamos al principio, al día en que todo comenzó a desmoronarse, al momento exacto en que dejé de ser quien era y me convertí en lo que necesitaba ser. 3 semanas antes de esa tormenta, yo tenía un nombre, tenía un lugar, tenía la ilusión de que el vínculo de destino significaba algo más que una cadena invisible. Estaba equivocada. Esta es la historia de cómo una omega rechazada se convirtió en reina, de cómo el amor no siempre llega suave. A veces llega con garras, con guerra, con verdades que destrozan todo lo que creías saber. Es la historia de un bebé que nunca debió existir, de un rey que aprendió que la fuerza no siempre ruge, y de una mujer que descubrió que ser invisible no significa ser débil. Siéntate, respira, porque lo que viene no es un cuento de hadas, es supervivencia, es rabia, es sanación, y duele tanto como salva. Embalay. La lluvia golpeaba el techo de zinc con una violencia casi musical. En algún lugar del bosque, los lobos aullaban, y yo, con los pies descalzos y el corazón roto, sostuve a ese bebé contra mi pecho y supe que nunca volvería a ser la misma. El destino, descubrí esa noche, no pregunta si estás lista. Simplemente te arrastra hacia donde siempre debiste estar. Y Wanto Unan, de 3 semanas antes de la tormenta, mi mundo terminó en una habitación llena de flores blancas. La ceremonia de vínculo debía celebrarse al amanecer. Yo había pasado la noche despierta, con las manos temblando mientras las mujeres de la manada trenzaban mi cabello con cintas plateadas. Mi madre lloraba en silencio en la esquina. Mi hermana menor me miraba con una mezcla de envidia y preocupación que no supe interpretar entonces. Damien llegó 2 horas antes del ritual. No vino solo. Traía a su verdadera compañera del brazo, una omega de ojos verdes y sangre pura, hija del alfa de la manada del norte, bella como una mentira, perfecta como todo lo que yo nunca sería. Lo siento, Isla, me dijo, y sus palabras sonaron huecas, practicadas. El vínculo de destino no puede negarse. Tú lo entiendes, ¿verdad? Entender. Como si el entendimiento pudiera llenar el vacío que se abría en mi pecho, como si pudiera explicarles a las 300 personas que esperaban afuera que la omega sin linaje, la que había sido elegida por lástima o conveniencia, nunca tuvo una oportunidad real. No lloré frente a él. Esa fue mi única victoria ese día. Vete, susurré. Y se fue, con ella, con mi futuro, con la ilusión de que alguien como yo podía pertenecer a un lugar. Mi padre no me habló durante una semana. La vergüenza, decían, caía sobre toda la familia. Una omega rechazada traía mala suerte, mal augurio. Las otras mujeres de la manada comenzaron a evitarme en el mercado. Los niños me señalaban. Los hombres desviaban la mirada como si mi fracaso fuera contagioso. Damien se casó con ella 2 semanas después. Escuché los tambores desde mi habitación. Escuché los aullidos de celebración resonar por todo el valle. Y algo dentro de mí se rompió de una forma que sabía nunca sanaría del todo. Fue mi hermana quien encontró la nota. La habían deslizado bajo la puerta de nuestra casa en mitad de la noche. Sin firma, sin rastro de olor. Solo 2 líneas escritas con tinta negra. Aléjate o desaparecerás. Las omegas rotas no merecen respirar el mismo aire que los destinados. Mi madre quiso ir con el alfa. Mi padre dijo que solo empeoraría las cosas,
que yo debía mantener la cabeza baja, esperar a que la manada olvidara, encontrar quizás un beta viudo que necesitara ayuda con sus hijos. Esa noche, mientras todos dormían, empaqué lo poco que tenía. Una muda de ropa, un cuchillo viejo de mi abuelo, el collar de cuentas de madera que mi abuela me había dado antes de morir. No dejé nota, simplemente me fui. El bosque era denso y oscuro. Caminé durante horas, guiándome por las estrellas, alejándome de todo lo que conocía. El frío de la madrugada me calaba hasta los huesos, pero el movimiento me mantenía enfocada. Un pie delante del otro. Respirar. Sobrevivir. No sé en qué momento crucé hacia territorio neutral. El olor del bosque cambió sutilmente. Menos marcado, menos vigilado. Aquí, entre manadas, los rechazados y los solitarios hacían sus vidas en las sombras. No era seguro, pero tampoco era el infierno que había dejado atrás. Encontré refugio en una cueva abandonada cerca de un arroyo. El agua era helada pero limpia. Había bayas silvestres y raíces comestibles si sabías dónde buscar. Mi abuela me había enseñado a sobrevivir con poco. Nunca imaginó que algún día necesitaría esas lecciones para algo más que acampar. Los días se volvieron semanas. Aprendí los ritmos del bosque, las rutas de los cazadores, los lugares donde podía esconderme si escuchaba pasos. Robé pan de una caravana de comerciantes una vez. Pesqué con mis manos en el arroyo. Me volví delgada, silenciosa, invisible. Exactamente lo que necesitaba ser. Pero las noches eran largas. Y en la oscuridad, cuando el viento aullaba entre los árboles, me permitía sentir la rabia, la humillación, el dolor sordo de saber que nunca había sido suficiente, que mi esencia, mi existencia misma, era vista como un defecto, una omega sin valor, una rechazada, una maldita. Me prometí a mí misma que nunca volvería a necesitar a nadie, que nunca volvería a confiar en el destino, en los vínculos, en las promesas vacías de hombres que veían a través de mí como si fuera niebla. Sobreviviría sola, moriría sola si era necesario, pero nunca, nunca más me arrodillaría esperando que alguien me eligiera. Esa promesa me sostuvo durante las semanas de soledad, hasta la noche de la tormenta, hasta el llanto de un bebé que no debía estar allí, hasta el momento en que todo lo que creía saber sobre mí misma se puso a prueba de formas que jamás imaginé. El bosque, descubrí, guarda secretos, y yo estaba a punto de convertirme en uno de ellos. La tormenta llegó sin aviso. Una tarde, el cielo era un azul pálido y tranquilo. A la hora siguiente, nubes negras se arremolinaban sobre las copas de los árboles como una criatura viva y furiosa. El viento comenzó a aullar, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y electricidad. Yo estaba recogiendo leña cuando lo escuché. Un llanto. Débil, casi ahogado por el rugido del viento, pero inconfundible. Un bebé. Mi primer instinto fue alejarme. Los bebés no aparecían solos en medio del bosque. Donde había un bebé, había problemas. Familias desesperadas. Cazadores. Trampas. Pero el llanto continuó. Agudo. Aterrorizado. Y mis pies se movieron antes de que mi cabeza pudiera detenerlos. Lo encontré al pie de un roble enorme, envuelto en una manta desgastada que alguna vez fue azul. No podía tener más de 6 meses. Su rostro estaba rojo de tanto llorar. Sus puños diminutos golpeaban el aire. Estaba solo, completamente solo. Miré alrededor. Nada. Ni rastro de olor, ni huellas frescas, ni señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. ¿Quién abandona a un bebé en medio del bosque? La lluvia comenzó. Primero gotas gruesas y aisladas, luego un diluvio. Tomé al bebé en mis brazos sin pensarlo. Era tan pequeño, tan frágil. Se aferró a mi ropa empapada inmediatamente, sus llantos bajando a sollozos entrecortados. Tranquilo, susurré, aunque mi propia voz temblaba. Te tengo. Necesitaba refugio. La cueva estaba demasiado lejos, y la tormenta empeoraba cada segundo. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el bosque en destellos fantasmales. Corrí, no sé cuánto tiempo. El barro se pegaba a mis pies descalzos. Las ramas me arañaban los brazos.
El bebé lloraba contra mi pecho, y yo le hablaba en murmullos sin sentido. Cualquier cosa para mantenerlo calmado, para mantenerme calmada. Fue entonces cuando vi las antorchas. 3 figuras emergieron entre los árboles como espectros. Hombres, grandes, armados. Y el olor que emanaban era inconfundible. El olor de autoridad, de fuerza, de una manada poderosa. Guardias. Alto. La voz cortó el aire como un látigo. Me detuve en seco, resbalando en el barro. El bebé lloró más fuerte. Los guardias nos rodearon en segundos. Sus rostros eran duros, entrenados para la desconfianza. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz que le atravesaba la ceja, dio un paso adelante. «Has cruzado la frontera del territorio del rey Alpha Kaelen», dijo, su voz grave y sin emoción. «Identifícate». Las palabras se atascaron en mi garganta. Rey Alpha. Había escuchado rumores sobre él, un líder implacable, un guerrero legendario. Su territorio era vasto y fuertemente protegido. Y yo, sin saberlo, había entrado como una intrusa. Yo me perdí en la tormenta. Logré decir. No sabía. El bebé, interrumpió otro guardia, señalando con su lanza. ¿Es tuyo? No. Lo encontré. Estaba abandonado. Una omega solitaria, sin marca, sin manada. El guardia de la cicatriz me observó con ojos fríos. Robas un bebé y cruzas territorio real. Eso es pena de muerte en tiempos de guerra. No lo robé. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Estaba solo, abandonado. Eso decidirá el rey. Me agarraron de los brazos. No luché. ¿Qué caso tenía? Eran 3 contra 1, entrenados, armados, y yo sostenía a un bebé que no podía defender. Uno intentó quitarme al niño. Instintivamente lo apreté contra mí. No, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Tiene frío. Está asustado. No lo lastimen. El guardia vaciló, mirando a su compañero. Algo en mi tono, o quizás en la desesperación del bebé, los hizo dudar. Viene con nosotros, ordenó el de la cicatriz. Ambos. Nos llevaron a través del bosque bajo la lluvia implacable. Mis pies sangraban. El bebé se había quedado dormido finalmente. Exhausto, su pequeño cuerpo temblando contra el mío. Lo envolví mejor con la manta, tratando de protegerlo del viento helado. No hablamos. Solo el sonido de nuestros pasos en el barro y el rugido constante de la tormenta. Después de lo que pareció una eternidad, las luces del palacio aparecieron entre los árboles. No era lo que esperaba, no torres de cristal ni opulencia brillante. Era una fortaleza de piedra oscura, construida como si hubiera crecido de la montaña misma, imponente, severa, poderosa. Las puertas de hierro se abrieron con un chirrido profundo. Adentro, el calor me golpeó como una ola. Antorchas ardían en las paredes. El olor a madera quemada y algo más, algo salvaje y dominante, llenaba el aire. Alfa. Me llevaron por pasillos de piedra hasta una sala grande con un trono tallado en roble negro. Y allí, de pie frente a una ventana que daba al bosque furioso, estaba él. El rey Alpha Kaelen. Era más joven de lo que imaginaba. Quizás 30 años. Alto y construido como un guerrero, con hombros anchos y una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. Su cabello oscuro estaba despeinado, como si hubiera estado corriendo las manos por él, pero fueron sus ojos los que me congelaron en el sitio, dorados, intensos, feroces, y en este momento me miraban como si fuera una amenaza que necesitaba ser eliminada. Se dio vuelta completamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Quién eres?» Su voz era grave, controlada, pero había algo peligroso en su calma. «Isla», susurré. El bebé se movió en mis brazos, gimiendo suavemente. Los ojos de Kaelen bajaron al niño. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se tensó. ¿Y el bebé? Lo encontré, en el bosque, abandonado. ¿Esperas que crea eso? Dio un paso hacia mí. El poder de su presencia me golpeó como una ola. Puro, dominante, imposible de ignorar. Una omega sin marca aparece en mi territorio durante una tormenta con un bebé que dice haber encontrado. Huele a conspiración.
No es conspiración, dije, manteniendo la voz firme aunque todo en mí quería retroceder. Es la verdad. La verdad. Repitió la palabra como si fuera veneno. Las omegas rechazadas raramente dicen la verdad, especialmente cuando están desesperadas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Rechazada. Lo había visto en mí con una sola mirada. No estoy mintiendo, insistí. Y este bebé necesita calor, comida y cuidados. Lo que pienses de mí no importa. Pero él es inocente. Kaylen me estudió en silencio. Sus ojos recorrieron mi rostro, las ojeras, la piel pálida, la ropa empapada. Luego bajaron al bebé dormido en mis brazos. Por un momento, algo cruzó su expresión. Algo que no pude identificar. Llévala a las habitaciones del ala este, ordenó finalmente, sin apartar la mirada de mí. Bajo custodia. Que traigan comida y ropa seca, y que la sanadora examine al bebé. ¿Y después?, preguntó el guardia. Kaylen se dio vuelta hacia la ventana nuevamente, su espalda una pared de silencio. Después decidiremos qué hacer con una omega que dice encontrar bebés en tormentas. Me sacaron de la sala antes de que pudiera responder, pero mientras caminaba por los pasillos fríos, una cosa quedó clara. El rey Alpha Kaylen no confiaba en mí, y en su mundo, la desconfianza era el primer paso hacia la condena. Disa a Adonas la habitación era más grande que cualquier espacio en el que hubiera dormido. Una cama con dosel de madera oscura dominaba el centro. Pieles gruesas cubrían el suelo de piedra. Una chimenea crepitaba con fuego nuevo, llenando el aire de calidez. En la esquina, una cuna pequeña había sido colocada apresuradamente. Simple, pero funcional. Guardianes permanecían apostados afuera de la puerta. No eran cadenas, pero eran prisión de todas formas. La sanadora llegó minutos después. Una mujer mayor con cabello plateado y manos firmes. Se llamaba Maren. No hizo preguntas. Simplemente revisó al bebé con eficiencia profesional mientras yo observaba, tensa, desde el borde de la cama. Desnutrido, pero estable, anunció finalmente. Quizás 4 o 5 meses. Necesita leche, calor y descanso. ¿Estará bien?, pregunté. Maren me miró entonces. Realmente me miró. Y algo en sus ojos se suavizó. Si sigues cuidándolo como lo has hecho, sí. Tienes instinto de protección. No es común en omegas sin vínculos maternos propios. No supe qué responder a eso. Me dejó leche de cabra tibia, vendas limpias y un bálsamo para mis pies destrozados. Cuando se fue, me quedé sola con el bebé dormido en la cuna y el peso del silencio presionando contra mi pecho. ¿Qué había hecho? Había salvado a un niño. Pero al hacerlo, me había puesto en el radar del hombre más poderoso de la región. Un rey que me veía como sospechosa, como mentirosa, como amenaza. Me cambié a la ropa seca que habían dejado. Una túnica simple de lana gris, demasiado grande, pero limpia y cálida. Luego me senté junto a la ventana, mirando la tormenta que continuaba azotando el bosque. En algún lugar allá afuera estaba la vida que había dejado, la manada que me había rechazado, Damien y su compañera perfecta. Y más cerca de lo que me gustaba admitir, estaba quien fuera que había dejado esa nota bajo mi puerta. Las omegas rotas no merecen respirar el mismo aire que los destinados. ¿Me habían seguido hasta aquí? ¿O simplemente había corrido hacia otro tipo de peligro? Un golpe en la puerta me sobresaltó. No esperé respuesta. La puerta se abrió y Kellen entró. Solo. Su presencia llenó inmediatamente el espacio. Todavía vestía ropa de entrenamiento. Una camisa oscura que se pegaba a su torso. Pantalones de cuero gastados. Estaba descalzo, como si hubiera venido directo desde algún lugar privado. ¿El bebé?, preguntó sin preámbulos. Dormido. La sanadora dice que estará bien. Asintió una vez. Luego caminó hacia la cuna, mirando al niño con una intensidad que no esperaba. Sus rasgos, normalmente duros y controlados, se suavizaron apenas. Era un cambio sutil, pero estaba ahí. No tiene marca de manada, dijo en voz baja. No tiene olor familiar. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente su origen. ¿Por qué alguien haría eso? Kellen se enderezó, volviéndose hacia mí. Porque el bebé es peligroso. O porque representa algo que alguien quiere ocultar. Sus palabras me helaron. Es solo un bebé. Nada es solo algo en tiempos de guerra, Isla.
Dijo mi nombre como si estuviera probando su peso. Hay facciones que matarían por menos, linajes disputados, profecías antiguas, herederos ocultos. No sé nada de eso, insistí. Solo sé que lo encontré llorando y que nadie más estaba allí. ¿Y esperas que simplemente te crea? No espero nada, respondí, y la amargura se filtró en mi voz sin permiso. Los alfas nunca creen a las omegas rechazadas. Aprendí eso hace tiempo. Algo cruzó su rostro. Interés. O quizás reconocimiento. ¿Quién te rechazó?, preguntó. La pregunta me golpeó como una bofetada. Personal, directa, inesperada. ¿Por qué importa? Porque necesito saber si alguien te está usando. Si tu rechazo te hizo vulnerable a manipulación. Reí sin humor. ¿Manipulación? Nadie me manipuló hacia esto. Huí porque quedarme significaba desaparecer. Literal o figurativamente. Explícate. Apreté los puños. No quería hablar de esto. No quería abrir esas heridas frente a un extraño que ya me había juzgado. Pero la forma en que me miraba, firme, implacable, me dijo que no dejaría el tema. Su nombre era Damien, dije finalmente, cada palabra como vidrio en mi garganta. Alfa heredero de la manada del Valle Sur. Me cortejó durante meses. Habló de vínculos, de destino, de construir algo juntos. Pero 2 semanas antes de la ceremonia, apareció con su verdadera compañera, una omega de linaje puro, perfecta, destinada. Kaelen no dijo nada, solo escuchaba. Me dejó frente a toda la manada, públicamente, y después las amenazas comenzaron. Una nota, luego rumores. Decían que mi presencia traía mala suerte, que las omegas rechazadas eran malditas. Levanté la mirada, encontrando sus ojos dorados. Así que me fui. Antes de que alguien decidiera que desaparecer era la mejor solución. El silencio que siguió era denso. Kaelen se movió hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. Su perfil era pura línea dura. Mandíbula tensa, hombros rígidos. Conozco a Damien del Valle Sur, dijo finalmente. Su voz era neutral, pero había algo afilado debajo. Político, ambicioso, débil cuando importa. Era mi futuro, susurré. No. Kaelen me miró por encima del hombro. Habría sido tu tumba. Los hombres como él no construyen. Consumen. No supe qué decir a eso. Viniendo de él, un rey, un alfa dominante, las palabras tenían peso. ¿Y la nota?, preguntó. ¿Sabes quién la escribió? No. ¿Tienes enemigos en esa manada? No lo suficientemente importantes como para perseguirme hasta aquí. No subestimes el alcance del resentimiento. Se alejó de la ventana, acercándose. La gente hace cosas terribles cuando sienten que el orden natural ha sido alterado. Una omega rechazada que sobrevive sola es perturbadora para algunos. ¿Para ti también? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Kaelen se detuvo a medio paso. Nos separaban apenas 2 metros. Pude sentir el poder que emanaba. No amenazante, pero absolutamente presente. Yo no creo en el orden natural, dijo lentamente. Creo en la fuerza, en la lealtad, en las acciones, no en el linaje. Sus ojos se clavaron en los míos. Has protegido a un bebé vulnerable en condiciones imposibles. Eso habla más que cualquier marca de manada. Algo en mi pecho se aflojó. Solo un poco, pero suficiente para respirar. ¿Entonces me crees?, pregunté. Empiezo a... Dio un paso atrás, rompiendo el momento. Pero necesito estar seguro. Mis consejeros exigen respuestas. Y hay... complicaciones políticas que no puedes entender todavía. ¿Qué tipo de complicaciones? El tipo que convierte bebés abandonados en armas. Su mirada se deslizó nuevamente hacia la cuna. Descansa esta noche. Mañana hablaremos más. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Isla. ¿Sí? Si estás mintiendo lo sabré. Y no seré misericordioso. No estoy mintiendo. Asintió una vez. Luego se fue, cerrando la puerta con un clic suave. Me quedé allí, temblando sin frío, con las palabras de Kaelen resonando en mi cabeza. Complicaciones políticas. Bebés como armas. ¿En qué me había metido? El fuego crepitaba. El bebé dormía. Y yo, por primera vez en semanas, sentí algo más que simple supervivencia. Sentí el comienzo de algo peligroso.
algo que se parecía inquietantemente a la esperanza. El amanecer llegó con gritos. Me desperté sobresaltada, el corazón golpeando contra mis costillas. El bebé lloraba en la cuna, pero no era eso lo que me había despertado. Afuera, en los pasillos, voces masculinas se elevaban en discusión violenta. Reconocí la voz de Kaylen. Grave, controlada, pero con un filo peligroso. Y luego otra voz. Una que hizo que mi sangre se congelara. Damien. Me levanté de un salto, tomando al bebé en brazos para calmarlo. Mis manos temblaban. No podía ser. No aquí. No ahora. La puerta se abrió de golpe. Kaylen entró primero, su expresión una máscara de furia contenida. Detrás de él venían dos hombres. Uno era un consejero que había visto brevemente la noche anterior. Mayor, con ojos calculadores. El otro era Damien. Lucía exactamente como lo recordaba. Alto, de complexión atlética, con ese cabello castaño perfectamente peinado y ojos azules que alguna vez me hicieron creer en cuentos de hadas. Vestía ropas finas, la túnica bordada de un alfa heredero, y me miraba con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. Posesión. Isla. Mi nombre en su boca sonó como una acusación. ¿Qué demonios haces aquí? No pude hablar. La habitación se achicaba. El bebé lloraba más fuerte, sintiendo mi tensión. Explícate, Damien. La voz de Kaylen cortó el aire como un cuchillo. Dijiste venir en misión diplomática. No mencionaste conocer a mi invitada. Invitada. La palabra era generosa considerando los guardias afuera. Damien rió sin humor. Invitada. Es una fugitiva, Kaylen. Huyó de mi manada hace semanas. Dejó a su familia en vergüenza. Y ahora descubro que ha robado un bebé. No lo robé. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Ya expliqué. Explícate a mí ahora, ordenó Damien, dando un paso hacia mí. El consejero puso una mano en su hombro deteniéndolo. Kaylen se movió sutilmente, colocándose entre nosotros. No fue dramático, apenas un cambio de postura. Pero el mensaje era claro. En mi territorio yo hago las preguntas, dijo Kaylen, su voz letal en su calma. Y ella ya respondió. Encontró al bebé abandonado. Eso es todo. ¿Y le creíste? Damien lo miró incrédulo. Es una omega rechazada, Kaylen. Son conocidas por mentir, por manipular. Cuidado con tus siguientes palabras. Kaylen no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. El poder en su presencia se intensificó, llenando la habitación como electricidad antes de una tormenta. Estás en mi casa, hablando de alguien bajo mi protección. Protección. La palabra me golpeó como un puñetazo. Damien palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. No vine a ofender. Vine porque tengo derecho. Ella perteneció a mi manada. Su familia me pidió buscarla. ¿Mi familia? La pregunta salió amarga. La misma familia que dejó que me amenazaran, que no hizo nada cuando recibí esa nota diciéndome que desapareciera. ¿Qué nota? Damien frunció el ceño. Isla, no sé de qué hablas. Las omegas rotas no merecen respirar el mismo aire que los destinados, recité de memoria. Esas fueron las palabras exactas, deslizadas bajo mi puerta 2 días después de que te casaras con tu verdadera compañera. El silencio cayó como una losa. El consejero carraspeó incómodo. Kaylen me observaba con una intensidad nueva. Damien se veía genuinamente sorprendido. No sabía nada de eso, dijo finalmente. Isla, si alguien te amenazó, ¿habrías hecho algo? Lo interrumpí. ¿O simplemente habrías dicho que era mejor que me fuera de todas formas? No respondió. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Kaylen se volvió hacia el consejero. Lord Taven, ¿cuál es tu lectura de esto? El hombre mayor, Lord Taven, ajustó sus ropas ceremoniales, claramente incómodo con la tensión. El alfa Damien tiene derecho legal a reclamar a una omega de su manada si no ha sido formalmente liberada. Fui rechazada, interrumpí, frente a toda la manada. Eso es liberación suficiente. Técnicamente, no. Taven me miró con algo parecido a la lástima.
El rechazo ceremonial requiere documentación formal. Sin ella, sigues vinculada a tu manada de origen. El mundo se inclinó bajo mis pies. Entonces no hay discusión. Damien se enderezó, su confianza regresando. Regresa conmigo, Isla. Tu familia está preocupada. Y en cuanto al bebé, ¿podemos manejarlo apropiadamente? No. Mi voz sonó extrañamente firme. No voy a ningún lado contigo. No es tu decisión. Es exactamente su decisión. Kaylen habló con una finalidad que no admitía argumento. Política de asilo. Cualquiera que busque refugio en mi territorio y pasa la evaluación inicial tiene derecho a protección durante 30 días. Después pueden elegir quedarse o irse. Eso es para refugiados de guerra, protestó Damien. No para... ¿Para qué? Kellen lo miró fijamente. ¿Para omegas que huyen de amenazas de muerte? Porque eso suena exactamente como asilo legítimo. Lord Taven suspiró. Su Majestad tiene razón. Técnicamente, si ella solicita asilo y puede demostrar amenaza creíble. La nota, dije rápidamente. La dejé en casa, pero mi hermana la vio. Puede testificar. Conveniente, murmuró Damien. Suficiente. Kaylen se volvió completamente hacia él. 30 días. Después, Isla decidirá libremente. Mientras tanto, es mi invitada y mi responsabilidad. ¿Alguna objeción formal? Damien apretó la mandíbula. Pude ver la guerra detrás de sus ojos. Orgullo contra sensatez política. Finalmente negó con la cabeza. Ninguna objeción. Pero mantendré a mi delegación en la ciudad, por si cambia de opinión. Haz lo que consideres necesario. Kellen se movió hacia la puerta, claramente despidiéndolos. Lord Taven, asegúrate de que el Alfa Damien y su séquito tengan alojamiento apropiado. Lejos del ala este. Mensaje recibido. Mantenerlo alejado de mí. Damien me miró una última vez. Cometiste un error huyendo, Isla. La manada cuida de los suyos. La manada me dejó sola, respondí. Aprendí a cuidar de mí misma. Se fue sin otra palabra. Lord Taven siguiéndolo. La puerta se cerró, dejándonos en un silencio denso. El bebé había dejado de llorar finalmente, descansando pesadamente contra mi hombro. Kaylen se quedó de pie cerca de la ventana, mirando hacia afuera con las manos entrelazadas detrás de su espalda. Gracias, dije en voz baja. No tenías que... Sí tenía que hacerlo. Se volvió hacia mí. No devuelvo a nadie a situaciones donde su seguridad está comprometida, sin importar la política. Él dijo que tiene derecho. Los derechos significan nada sin honor. Kaylen caminó hacia mí, deteniéndose a una distancia respetuosa. Y un hombre que rechaza públicamente a alguien y luego reclama propiedad sobre ella, no tiene honor. Algo en mi pecho se apretó. ¿Por qué haces esto? Apenas me conoces. Porque reconozco la fuerza cuando la veo. Sus ojos dorados se encontraron con los míos. Sobreviviste sola en el bosque. Protegiste a un bebé vulnerable en una tormenta. Enfrentaste a tu pasado sin flinchar. Eso no es debilidad, Isla. Es lo contrario. Las palabras me robaron el aliento. 30 días, continuó. Úsalos para sanar, para decidir qué quieres, no lo que otros esperan de ti. Y el bebé también está bajo mi protección. Mientras estés aquí, ambos están seguros. Quería creerle. Cada fibra de mi ser quería creer que finalmente había encontrado un lugar donde la seguridad no era condicional. Pero había aprendido a no confiar en promesas de alfas, incluso las que sonaban sinceras. 30 días, repetí. Kaylen asintió. Luego, como si sintiera mi batalla interna, agregó más suavemente. Después de eso, la elección es tuya. Nadie, ni yo, te forzará a nada. Se fue entonces, dejándome con el bebé dormido y el eco de palabras que sonaban peligrosamente como respeto. Como si yo fuera algo más que una omega rota. Como si mereciera elegir. La luna roja llegó 7 días después. No era común. Ocurría apenas una vez cada varios años, cuando la luna llena tomaba ese tono carmesí profundo que los ancianos decían contenía poder ancestral, poder que despertaba vínculos dormidos, que revelaba verdades ocultas, que hacía que la magia antigua corriera por las venas de quienes llevaban sangre de los primeros lobos. Toda la manada se preparaba para la ceremonia.
Yo observaba desde la ventana de mi habitación mientras instalaban antorchas por todo el patio. Maren había venido esa mañana para explicarme el ritual. Todas las omegas y alfas sin vínculos formales participaban, caminando bajo la luz roja, mientras los ancianos cantaban en el idioma antiguo. No era obligatorio para invitados, pero se esperaba que observara desde el balcón ceremonial. ¿Y qué se supone que sucede?, había preguntado. A veces nada. Maren había sonreído misteriosamente. Otras veces, la luna revela lo que el corazón ya sabe pero la mente niega. Vínculos de destino, amenazas ocultas, verdades que no pueden permanecer enterradas. Ahora, mientras el sol comenzaba a descender, sentí una inquietud que no podía nombrar. El bebé, a quien había comenzado a llamar Elian en privado, aunque no sabía si ese era realmente su nombre, dormía pacíficamente. En la última semana había ganado peso. Sus mejillas se habían redondeado. Sus ojos oscuros seguían mis movimientos con curiosidad creciente. Maren decía que era inusual lo rápido que se había recuperado, como si algo en él fuera más fuerte de lo normal. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante. Kellen entró vestido con ropas ceremoniales. Una túnica negra con bordados plateados que representaban las fases de la luna. Sin la armadura de guerra, lucía diferente. Aún poderoso, aún dominante, pero había una elegancia en él que raramente mostraba. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente. Vine a escoltarte al balcón. La ceremonia comienza pronto. ¿Es necesario que vaya? No. Se acercó, sus pasos silenciosos sobre la piedra. Pero pensé que querrías ver, entender mejor la cultura de la manada. Por si decides quedarte después de los 30 días. La pregunta implícita colgaba en el aire entre nosotros. No he decidido nada, dije honestamente. No esperaba que lo hubieras hecho. Se detuvo cerca de la cuna, mirando a Elian dormir. ¿Le has dado un nombre? Me sonrojé, atrapada. Solo temporalmente. Elian. Significa luz del sol en el idioma antiguo. Parecía apropiado. Elian, repitió, y algo en su expresión se suavizó. Le queda. Se movió hacia la ventana, señalando el patio donde la gente comenzaba a reunirse. En noches de luna roja, los ancianos dicen que los vínculos verdaderos brillan. Literalmente, un hilo de luz plateada conecta a las almas destinadas. ¿Alguna vez lo has visto? Una vez, cuando era niño. Mi madre y mi padre, antes de que murieran en la guerra. El hilo entre ellos era tan brillante que dolía mirarlo. Había dolor en su voz, viejo pero profundo. ¿Cuánto tiempo hace que se fueron? 12 años. Se volvió hacia mí. Mi padre cayó defendiendo las fronteras del norte. Mi madre lo siguió 6 meses después. Dicen que fue enfermedad, pero yo sé la verdad. Cuando pierdes a tu alma gemela, una parte de ti muere con ellos. Lo siento, susurré. No lo sientas. Me enseñaron que el poder tiene precio y que la soledad es más segura que el vínculo cuando tu posición atrae enemigos. Había amargura ahí y entendimiento. Él también conocía el rechazo, aunque de un tipo diferente. El rechazo de elegir el deber sobre el destino. ¿Nunca has querido...? Dejé la pregunta sin terminar. ¿Vincularme? Kellen rió sin humor. Cada mujer que se me acerca lo hace por política, por posición, por poder, no por quién soy. Sus ojos dorados se clavaron en los míos. Es otra forma de estar solo, Isla. Rodeado de gente pero completamente invisible. Las palabras resonaron en mi pecho. Sé exactamente a qué te refieres. El momento se extendió entre nosotros. Frágil, honesto, peligroso. Fue interrumpido por el sonido de tambores ceremoniales. «Es hora», dijo Kellen, ofreciendo su brazo. «¿Vienes?» Tomé su brazo, sintiendo la solidez de su presencia. Dejamos a Elian bajo el cuidado de Maren y caminamos juntos por los pasillos iluminados por antorchas. El balcón ceremonial daba directamente al patio central. Cientos de personas se habían reunido, la manada completa. Vi a Damien entre la multitud, su expresión tensa cuando me vio junto a Kellen. La luna comenzó a elevarse, grande, redonda, y sí, teñida de carmesí profundo. Los ancianos comenzaron el cántico. El idioma antiguo fluía como agua, palabras que no entendía,
pero que sentía en algún lugar profundo de mi ser. Las omegas y alfas sin vínculo caminaron en círculos concéntricos, sus rostros elevados hacia la luna roja. Y entonces sucedió. Hilos de luz plateada comenzaron a aparecer, finos al principio, luego más brillantes, conectando parejas en la multitud. Algunos gritaron de alegría al ver sus vínculos confirmados. Otros lloraron al descubrir conexiones que no esperaban. Era hermoso, aterrador, mágico. ¿Lo ves?, susurró Kaylen junto a mí. La luna no miente. Pero entonces algo cambió. Un murmullo recorrió la multitud. La gente señalaba hacia arriba, no hacia la luna, sino hacia el palacio, hacia el ala este, donde Elian dormía. Una luz dorada, diferente a los hilos plateados, emanaba de la ventana de mi habitación. Crecía más brillante, pulsando como un corazón, llenando el cielo nocturno con resplandor que no debería existir. ¿Qué demonios? Kaylen se tensó junto a mí. Los ancianos dejaron de cantar. El silencio cayó como una losa. Y luego, desde las sombras del bosque circundante, figuras encapuchadas emergieron, docenas de ellas, rodeando el palacio con movimientos coordinados y letales. ¡Invasores! El grito vino de un guardia en las murallas. El caos estalló. Kaylen me empujó hacia la puerta. «Vuelve a tu habitación. Protege a Elian. Ahora». «¿Qué está pasando?» Lo que temía. Su expresión era pura furia controlada. Alguien sabe lo que es ese bebé. Y vinieron a reclamarlo. Corrí, a través de pasillos que de repente estaban llenos de guardias armándose, de gritos y órdenes, del sonido metálico de espadas siendo desenvainadas. Mi corazón golpeaba salvajemente contra mis costillas. Llegué a mi habitación jadeando. Maren estaba junto a la cuna, su rostro pálido pero firme. Elian lloraba. No el llanto normal de un bebé, sino algo más agudo, más angustiado, y la luz dorada emanaba directamente de él. «¿Qué es?», jadeé. «Sangre antigua». Maren susurró, sus ojos fijos en el bebé brillante, el tipo que solo llevan los herederos de las primeras líneas, los que los ancianos llamaban portadores de luz. «¿Qué significa eso?» «Significa», una voz fría habló desde las sombras de la habitación, «que ese bebé vale más que todos en este palacio combinados». Una figura encapuchada emergió de detrás de las cortinas. No había visto cómo entró. No había sentido su presencia. Y cuando bajó la capucha, el mundo se detuvo. Era una mujer, joven, hermosa, con ojos que brillaban con poder antinatural, y llevaba el emblema de la manada del Valle Sur bordado en su ropa. La manada de Damien. «Tú», susurré, «escribiste la nota». Sonrió, fría, victoriosa. Las omegas rotas no merecen respirar el mismo aire que los destinados, pero aparentemente mereces morir protegiendo algo que nunca entenderás. Desenvainó un cuchillo. Y yo, sin armas y sin opciones, me planté frente a la cuna, entre ella y Elian, entre el pasado que me quería muerta y el futuro que apenas comenzaba a creer posible. «Tendrás que pasar sobre mí primero», dije, y mi voz no tembló. Afuera, el sonido de batalla llenaba la noche. La luna roja miraba desde arriba, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró. Ya no era la omega rechazada que huía, era la protectora que se quedaba y luchaba, sin importar el precio. La mujer se movió con una velocidad que no era natural. El cuchillo cortó el aire donde mi garganta había estado un segundo antes. Me agaché por puro instinto, sintiendo el viento de la hoja pasar sobre mi cabeza. Maren gritó, empujando la cuna hacia la esquina más alejada. «No tienes que morir por esto». La mujer habló con una calma escalofriante. «Entrégame al bebé y te dejaré vivir. Incluso podría convencer a Damien de que te lleve de vuelta. Ser una omega de baja posición es mejor que estar muerta. Nunca». Agarré la silla más cercana, usándola como escudo improvisado. «No sé quién eres, pero no te llevarás a Elian». «¿Elian?», rió, y el sonido era cristalino y cruel. «Le pusiste nombre como si fuera tuyo. Qué patético. No tienes idea de lo que tienes entre las manos». Se lanzó nuevamente. Esta vez golpeé con la silla. La madera se astilló contra su brazo, pero no la detuvo.
Me empujó contra la pared, su mano libre cerrándose alrededor de mi garganta. «Soy Liora», susurró contra mi oído. «Consejera personal de Damien, y la única razón por la que esa nota no vino con un asesino es porque él era demasiado débil para ordenar tu muerte. Pero yo no tengo esos escrúpulos». Sus dedos apretaron. Puntos negros bailaron en mi visión, y entonces el dolor explotó en mi interior. No dolor físico, sino algo más profundo. Una sensación de ardor que emanaba desde mi centro, recorriendo cada nervio como fuego líquido. Grité. Liora me soltó, retrocediendo con sorpresa en sus ojos. ¿Qué? Miré mis manos. Estaban brillando. No con la luz dorada de Elian, sino con algo diferente. Plateado y blanco, como luz de luna condensada. Maren jadeó desde la esquina. «Imposible. ¿Qué me está pasando?» Mi voz sonó extraña, resonante. «Estás despertando». Maren susurró con reverencia. «La luna roja no solo revela vínculos. Despierta poder dormido en aquellos con linaje olvidado. Isla, ¿quién era tu abuela?» No tuve tiempo de responder. La puerta explotó hacia adentro. Kailen entró como una tormenta. Cabello despeinado, espada en mano, sangre salpicando su ropa ceremonial. Sus ojos barrieron la habitación en un segundo, evaluando la amenaza. Cuando vio a Liora, su expresión se endureció hasta volverse letal. «Tú». La palabra salió como un gruñido. Siempre supe que Damien tenía una bruja entre sus consejeros. Pero usar luna roja para atacar bajo protección ceremonial es traición que ni siquiera él puede ignorar. «Damien no sabe nada de esto», Liora respondió, recuperando su compostura. «Y para cuando lo descubra, el bebé estará donde pertenece, con aquellos que pueden usar su poder apropiadamente». «¿Quién te envió?» Kailen dio un paso hacia ella, poder alfa emanando de él en olas casi visibles. ¿El Consejo del Norte? ¿Los Puristas del Este? Alguien mucho más antiguo que cualquier consejo contemporáneo. Liora sonrió, y por primera vez vi miedo detrás de su bravuconería. «Pero no viviré para decírtelo». Levantó una mano. Símbolos brillaron en su palma. Magia que reconocí de las historias de mi abuela. Magia prohibida. «Kailen», grité. Él se movió con una velocidad brutal. Su espada cortó el aire, pero Liora desapareció en una nube de humo negro. Reapareció cerca de la ventana, ya trepando el marco. «Esto no termina aquí, Rey Alfa». El niño despertó. «Ahora todos sabrán dónde está, y vendrán». Sus ojos se deslizaron hacia mí. «En cuanto a ti, Omega rechazada, disfruta tu nuevo poder. No te salvará cuando lleguen las verdaderas fuerzas». Se lanzó por la ventana. Kailen corrió hacia ella, pero para cuando llegó, solo quedaba el eco de risas en el viento nocturno. Maldijo en voz baja, golpeando el marco con el puño. Luego se volvió hacia mí. La luz plateada aún pulsaba débilmente bajo mi piel. Me sentía extraña, poderosa y aterrada al mismo tiempo, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente había olvidado. «¿Estás herida?» Su voz era más suave ahora, la furia controlándose para hacer espacio a la preocupación. «No lo sé», admití. «Kailen, ¿qué me está pasando?» Se acercó, estudiando mis manos brillantes con una intensidad que era casi física. Sangre antigua, como Elian, solo que la tuya estaba dormida. Levantó la mirada hacia la mía. «¿Tu abuela era de manada establecida?» Negué con la cabeza. Era solitaria. Nunca habló de su familia. Solo me enseñó cosas. Hierbas medicinales, idioma antiguo, cómo leer señales en el bosque. Pensé que eran solo historias de ancianos. No eran solo historias. Maren se acercó, sosteniendo a Elian contra su pecho. El bebé había dejado de llorar, pero su luz dorada aún parpadeaba débilmente. «Tu abuela probablemente era de una de las líneas ocultas, las que fueron cazadas hace generaciones por su poder». «¿Cazadas? ¿Por quién?» «Por aquellos que temían que los antiguos regresaran y reclamaran lo que alguna vez fue suyo». Kailen envainó su espada. «Hay historias, más que leyendas, pero menos que historia verificable, de un tiempo antes de las manadas modernas, cuando los portadores de luz gobernaban estas tierras. Eran poderosos, sabios, pero orgullosos. Una guerra los destruyó. Los sobrevivientes se escondieron, mezclaron su sangre con manadas comunes, enterraron su poder. Y ahora», continué lentamente comprendiendo,
Elian representa ese linaje. Por eso lo abandonaron donde pudiera ser encontrado, para protegerlo, o para usarlo como señuelo. Kellen agregó sombríamente. Piénsalo. Un bebé con sangre antigua aparece. Se activa bajo luna roja. Su ubicación queda expuesta. ¿Quién viene? Todos los que quieren ese poder para sí mismos. Maren terminó. Fue una trampa desde el principio. El peso de la revelación me golpeó como un puñetazo. Entonces usé a Elian. Al traerlo aquí puse en peligro tu manada entera. No. Kellen cerró la distancia entre nosotros en 2 pasos. Sus manos tomaron mis hombros, firmes, anclándome. Salvaste su vida. Sin ti, habría muerto en ese bosque. Lo que pasa ahora no es tu culpa. Pero tu manada está bajo ataque. Mi manada ha estado en guerra desde antes de que nacieras. Su mirada era intensa, honesta. Al menos ahora sé contra qué estamos luchando. Y tengo aliados inesperados. Me miró de una forma que hizo que mi aliento se atascara. Isla, tu poder no despertó por accidente. La luna roja responde a propósito, a necesidad. Despertaste porque tu alma sabía que necesitabas proteger algo importante, a alguien importante. Elian, susurré. Y quizás más que eso, sus manos aún estaban en mis hombros. Pude sentir el calor de ellas a través de la tela. Necesito saber si estás dispuesta a luchar, no solo por Elian, sino por esta manada, por un futuro donde los antiguos linajes no tengan que esconderse. ¿Me estás pidiendo que me una a tu guerra? Te estoy pidiendo que confíes en mí, como yo he comenzado a confiar en ti. La honestidad en sus palabras me desarmó completamente. Miré a Elian en los brazos de Maren, tan pequeño, tan vulnerable, brillando con un poder que ni siquiera entendía. Luego miré mis propias manos, aún pulsando con luz plateada. Había huido de una manada que me rechazó. Había sobrevivido sola en el bosque. Había protegido a un bebé a través de una tormenta. Y ahora se me ofrecía una elección que nunca imaginé tener. No un lugar por lástima o conveniencia, sino un lugar ganado con fuerza, con propósito, con valor. Enséñame, dije finalmente, mi voz firme. Enséñame a luchar, a controlar esto. Levanté mis manos brillantes y juro que protegeré a Elian con mi vida. Algo cruzó el rostro de Kellen. Respeto, alivio y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Comenzamos al amanecer, dijo. Pero esta noche, descansa. Los guardias rodearán esta ala. Nadie más cruzará estas puertas. Maren asintió, llevando a Elian de vuelta a la cuna. La luz dorada se había desvanecido finalmente, dejando solo a un bebé dormido y exhausto. Kellen caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Isla, ¿sí? Gracias por quedarte, por luchar. ¿Por qué suena como si no esperaras que lo hiciera? Porque la mayoría no lo haría. Me miró por encima del hombro. Pero tú no eres como la mayoría. Se fue, dejándome con esas palabras resonando en el silencio. Miré por la ventana hacia la luna roja descendiendo. La guerra había comenzado, pero por primera vez en mi vida no estaba sola en ella. El amanecer llegó teñido de ceniza. Desde la ventana de mi nueva habitación, más cerca de las barracas de entrenamiento, más lejos del lujo del ala este, observaba los restos de la batalla nocturna, marcas de quemaduras en las murallas, sangre oscurecida en la piedra del patio, guardias exhaustos relevándose en turnos que no habían terminado desde que la luna roja descendió. Habían muerto 12 personas esa noche, soldados leales que defendieron el palacio contra un enemigo que apareció de la nada y desapareció igual. 12 vidas que pesaban en mi conciencia como piedras. No fue tu culpa. La voz de Kellen me sobresaltó. No lo había escuchado entrar. Se movía con esa quietud depredadora que hacía que olvidaras que era el hombre más peligroso en cualquier habitación, hasta que era demasiado tarde. Murieron protegiendo a Elian, dije sin volverme. A un bebé que yo traje aquí. Murieron haciendo su trabajo, protegiendo esta manada de amenazas que existían mucho antes de que llegaras. Se acercó, deteniéndose junto a mí. Olía a cuero y acero, a sudor de entrenamiento temprano. Si quieres honrar sus muertes, aprende a luchar. Conviértete en alguien que valga la protección que te dieron. Las palabras eran duras, pero honestas. Me volví hacia él.
Vestía ropa de entrenamiento simple, pantalones oscuros, una camisa sin mangas que revelaba brazos marcados por cicatrices de batalla. Sin la corona, sin las ropas ceremoniales, lucía más joven, más accesible, más humano. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Una sonrisa pequeña, la primera genuina que le había visto, curvó sus labios. Ahora, Bar Funanomagen Menes, el campo de entrenamiento estaba vacío a esa hora. Demasiado temprano para los reclutas regulares, demasiado tarde para los guardias nocturnos. Solo Kailen y yo, el rocío aún brillando en la hierba aplastada por 1000 combates anteriores. Me lanzó una espada de madera. La atrapé torpemente, casi dejándola caer. Era más pesada de lo que esperaba. Primer error, dijo, desenvainando su propia espada de práctica. Nunca muestres debilidad ni siquiera en cómo sostienes un arma. Tu enemigo leerá cada duda. No sé usar una espada. Lo sé. Por eso estamos aquí. Se movió hacia mí con pasos medidos. Pero antes de enseñarte técnica, necesito ver tu instinto. Atácame. ¿Qué? Atácame. Como sea. Solo muévete. Dudé solo un segundo. Luego me lancé hacia adelante, blandiendo la espada en un arco torpe. Kailen la desvió sin esfuerzo, usando mi propio impulso para hacerme girar. Terminé de espaldas a él, su brazo alrededor de mi garganta en una llave que podría haberme dejado inconsciente si aplicaba presión. Muerta en 3 segundos, murmuró contra mi oído. Otra vez. Me soltó. Respiré profundo, ignorando cómo mi corazón acelerado no era solo por el esfuerzo. Lo intenté otra vez, y otra, y otra. Cada vez terminaba en el suelo, o inmovilizada, o desarmada. Mi frustración crecía con cada fracaso. No sirve. Arrojé la espada finalmente. No tengo fuerza suficiente. No tengo velocidad. No necesitas fuerza bruta. Kailen recogió mi espada, devolviéndomela con una mirada que no admitía rendición. Necesitas inteligencia. Las omegas no ganan batallas con músculo. Las ganan con precisión, con anticipación, con usar la fuerza del enemigo contra él. ¿Cómo? Observa. Se posicionó frente a mí. Ataca de nuevo. Pero esta vez, cuando bloquee, no luches contra mi fuerza. Fluye con ella. Usa el momentum. Lo intenté. Cuando nuestras espadas chocaron y él empujó, en lugar de resistir, me moví con el impulso, girando bajo su brazo y golpeando hacia su costado desprotegido. Mi espada tocó sus costillas. Bien, dijo, y el orgullo en su voz encendió algo cálido en mi pecho. Otra vez, entrenamos hasta que el sol estuvo alto, hasta que mis brazos temblaban y el sudor empapaba mi ropa. Kailen era implacable pero paciente, corrigiendo mi postura, mostrándome cómo leer el lenguaje corporal, cómo anticipar movimientos, y lentamente, muy lentamente, comencé a entender. No era sobre ganar con fuerza, era sobre sobrevivir con astucia. Descansa, ordenó finalmente, señalando un banco bajo la sombra de un árbol antiguo. Me desplomé gratamente, cada músculo protestando. Kailen se sentó junto a mí, pasándome un odre de agua. Bebí con avidez, sin importarme la gracia. ¿Siempre entrenas tan temprano?, pregunté cuando recuperé el aliento. Desde que tenía 10 años. Miró hacia el campo, pero sus ojos veían algo más lejano. Mi padre decía que los reyes que duermen mientras sus enemigos entrenan son los reyes que mueren jóvenes. Suena solitario. Lo era. Se volvió hacia mí. Lo es. Había algo vulnerable en esa admisión. Algo que me hizo ver más allá del rey alfa, del guerrero temido. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en alguien?, pregunté suavemente. La pregunta lo tomó desprevenido. Lo vi en cómo su mandíbula se tensó, en cómo sus manos se cerraron sobre sus rodillas. El día que mi padre murió, dijo finalmente. Confiaba en que nuestras alianzas sostendrían, que los juramentos significaban algo. Estaba equivocado. 3 manadas que habían jurado lealtad se volvieron neutrales cuando más las necesitábamos. Y él murió en una emboscada que pudimos haber evitado si alguien, cualquiera, hubiera advertido. Kailen, aprendí que la confianza es un lujo que los reyes no pueden permitirse. Me miró con esos ojos dorados que habían visto demasiado. Hasta ahora,
No había conocido a nadie que me hiciera cuestionar esa lección. Mi aliento se atascó. ¿Qué estás diciendo? Que tú, una omega rechazada que apareció de la nada con un bebé imposible, me has hecho confiar más en una semana que nadie en 10 años. Se inclinó hacia adelante, descansando los codos en las rodillas. Y eso me aterroriza, Isla, porque la gente en la que confío termina muerta o traicionándome. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlas, cubriendo las suyas. Sus dedos eran cálidos, callosos del entrenamiento constante. No voy a traicionarte, dije, y las palabras salieron como voto. Y no planeo morir pronto. Demasiadas personas dependen de que sobreviva. ¿Como quién? Como Elian. Como tú, al parecer. Como esta manada que me dio refugio cuando nadie más lo haría. Apreté sus manos. No puedes cargar todo solo, Kellen. Los reyes que intentan hacerlo se rompen. Y esta manada te necesita entero. Algo en su expresión se quebró. Solo un poco. Solo por un momento. Pero fue suficiente para ver al hombre detrás de la corona. ¿Y tú? Preguntó. Su voz apenas un susurro. ¿Qué necesitas tú, Isla? La pregunta me desarmó completamente. Nadie me había preguntado eso nunca. Ni Damien, ni mi familia, ni nadie. Necesito... Las palabras eran difíciles, vulnerables. Necesito saber qué importo. Que no soy solo una omega rota que la gente tolera. Que mi existencia significa algo más que sobrevivir. Importas. Volteó sus manos, entrelazando nuestros dedos. Más de lo que entiendes. Más de lo que yo entendía hasta hace unos días. El aire entre nosotros cambió. Se volvió denso, cargado de algo que ninguno estaba listo para nombrar, pero ambos sentíamos pulsando como un segundo corazón. Kellen. No. Se puso de pie abruptamente, soltando mis manos. No podemos. Yo no puedo. ¿Por qué no? Porque los vínculos son armas. Porque mi posición te convertiría en objetivo. Porque... Se pasó las manos por el cabello. Frustración clara en cada línea de su cuerpo. Porque mereces a alguien que pueda darte paz, Isla. No guerra eterna. Me levanté, enfrentándolo aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. No me pidas que me conforme con paz vacía cuando puedo tener guerra significativa contigo. Sus ojos se encontraron con los míos, sorprendidos, conflictuados, hambrientos. Por un momento terrible y hermoso, pensé que cerraría la distancia. Pero entonces las campanas del palacio sonaron, urgentes, estridentes, otra amenaza. El momento se rompió. Kellen volvió a ser el rey en un parpadeo. Expresión controlada, postura militar. Continuamos mañana, al amanecer. Se fue, dejándome sola con el eco de palabras no dichas y la promesa peligrosa de algo que ambos temíamos desear. La guerra continuaba. Pero ahora se libraba en dos frentes, contra enemigos externos y contra sentimientos internos que crecían más peligrosos cada día. Y yo, por primera vez, no estaba segura de cuál batalla sería más difícil ganar. La segunda luna roja llegó sin aviso, un fenómeno que los ancianos no habían visto en 3 generaciones. 2 lunas rojas en un solo ciclo lunar era presagio de cambio catastrófico o de renacimiento violento. Yo apostaba por ambos. Habían pasado 2 semanas desde aquella mañana en el campo de entrenamiento. 2 semanas de entrenar hasta que mi cuerpo gritaba, de aprender a canalizar la luz plateada que pulsaba bajo mi piel, de robar miradas con Kellen que duraban demasiado y decían demasiado poco. 2 semanas de calma tensa mientras sabíamos que la tormenta real aún no había llegado. Hasta esta noche. Vienen. Maren irrumpió en mi habitación sin llamar, su rostro pálido bajo la luz carmesí que entraba por la ventana. Los exploradores reportaron movimiento en 3 frentes, cientos, quizás miles. Me puse de pie de un salto, mi mano buscando instintivamente la espada que ahora llevaba siempre. ¿Quién es? Todos. Su voz temblaba. La facción de Liora, mercenarios del este, y... vaciló. Damien lidera un contingente del Valle Sur. Dice venir a reclamarte bajo derecho ancestral. El mundo se inclinó bajo mis pies. Él no. Está siendo usado, Isla. Liora lo convenció de que eres una amenaza para su manada, que el poder antiguo que llevas corromperá todo lo que toques. Maren tomó mis manos.
Cree que te está salvando, pero en realidad es el peón perfecto para los que realmente quieren a Elian. ¿Dónde está Kailen? En la sala de guerra. Reunió a todos los comandantes, pero Isla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tenemos suficientes soldados. Incluso con nuestros mejores guerreros, estamos superados 5-1. Entonces necesitamos algo más que guerreros. La voz vino de la puerta. Me volví para ver a Kellen entrando con armadura completa. Placas oscuras que lo hacían lucir como un dios de la guerra antiguo, pero fueron sus ojos los que me congelaron. Había determinación allí. Y despedida. ¿Qué estás planeando? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Una distracción. Saldré con la caballería. Los atraeré hacia el Valle del Este. Mientras tanto, tú y un grupo selecto escaparán por los túneles del norte con Elian. Maren tiene contactos en territorios neutrales. No, la palabra salió más fuerte de lo que pretendía. No voy a huir mientras tú te sacrificas. No es tu decisión. Entonces hazla mi decisión. Cerré la distancia entre nosotros, sin importarme que Maren estuviera presente. Me pediste que luchara. Me entrenaste para esto. ¿Y ahora quieres que huya como si nada de esto importara? Importa todo. Su voz se quebró en la última palabra. Por eso necesito que sobrevivas. Tú y Elian. Ustedes son el futuro que estoy tratando de proteger. ¿Y qué futuro es ese si tú no estás en él? El silencio cayó como una losa. Maren, sabiamente, se escabulló de la habitación. Kailen se quitó los guanteletes, dejándolos caer con un sonido metálico. Cuando habló, su voz era pura agonía contenida. No puedo verte morir, Isla. No a ti. No cuando finalmente encontré. Se detuvo, recomponiendo su control férreo. Por favor, haz esto por mí. No. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. Pero haré esto contigo. Juntos. Como debió ser desde el principio. Isla, tengo un plan. Pero necesitas confiar en mí. Vi la guerra en sus ojos. El rey que había aprendido a no confiar contra el hombre que quería creer. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas? 1 hora después, estaba de pie en el gran balcón del palacio, mirando el ejército que rodeaba nuestras murallas. La luna roja pintaba todo de carmesí. Rostros, armaduras. La tierra misma parecía sangrar bajo su luz. Y al frente de las fuerzas del Valle Sur, montado en un caballo blanco como si fuera un héroe de leyenda, estaba Damien. Isla. Su voz amplificada por magia resonó en el valle. Sé que estás ahí. Vine a salvarte de este tirano que te tiene cautiva. Regresa conmigo. Regresa a casa. A mi lado, Kellen se tensó. Si prefieres ir, cállate, dije sin mirarlo. Y observa. Respiré profundo, dejando que la luz plateada bajo mi piel subiera a la superficie. Cuando hablé, mi voz también resonó, amplificada por el poder ancestral que finalmente había aprendido a controlar. No estoy cautiva, Damien. Estoy exactamente donde elijo estar. Murmullos recorrieron el ejército. Pude ver la confusión en el rostro de Damien incluso a esta distancia. Te han corrompido. Liora me advirtió que el poder antiguo te volvería contra tu propia gente. ¿Mi propia gente? Reí sin humor. Tú me rechazaste públicamente. Tu manada me amenazó. Y ahora vienes como salvador cuando en realidad eres el peón. Bajé la voz, pero me aseguré de que todos escucharan. Dime, Damien, ¿fue idea tuya venir aquí? ¿O fue Liora quien plantó cada palabra en tu oído? Vi el momento exacto en que la duda lo tocó. Y entonces ella apareció. Liora emergió de entre las filas, montada en un caballo negro, vestida con ropas que brillaban con símbolos prohibidos. Ya no se molestaba en esconderse. Suficiente de esto. Su voz era veneno puro. Entrega al niño, Omega. O te quitaremos de nuestro camino y tomaremos lo que vinimos a buscar. ¿Quiénes son nosotros, Liora? Grité. ¿Quién te envió realmente? ¿Quién te dio esa magia prohibida? Aquellos que recordamos lo que los portadores de luz le hicieron a este mundo. Sus ojos brillaron con fanatismo. Los que se asegurarán de que su poder nunca vuelva a esclavizarnos. Los portadores de luz no esclavizaron a nadie. Una voz anciana habló desde detrás de mí. Maren había traído a la anciana Tera, la historiadora más vieja de la manada. Esa es propaganda de los puristas.
Los antiguos eran guardianes, no tiranos. ¡Mentiras! Liora levantó las manos, magia oscura arremolinándose. Y ahora pagarán por perpetuarlas, lanzó el ataque. Una ola de poder negro se estrelló contra las murallas. La piedra agrietó. Los guardias gritaron, y yo actué. Salté del balcón, una caída de 20 metros que habría sido suicida hace un mes. Pero ahora, con luz plateada envolviendo mi cuerpo, aterricé en cuclillas sin heridas, directamente entre los dos ejércitos. Isla no. La voz de Kailen sonó aterrorizada, pero yo ya estaba de pie, brazos extendidos, dejando que mi poder fluyera libre. Luz plateada explotó desde mí en olas, creando una barrera entre las fuerzas de Liora y las murallas del palacio. Si quieren a Elian, grité, tendrán que pasar sobre mí primero. Y ya no soy la omega rota que rechazaste, Damien. Soy algo que tus ancestros temían con razón. Liora rió, pero había nerviosismo en el sonido. Una omega despierta contra un ejército. Qué heroico y qué inútil. No está sola. Kailen apareció a mi lado. Había saltado tras de mí, por supuesto. Su presencia era poder puro en forma física. Nunca lo estuvo, agregó. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Las puertas del palacio se abrieron, y cientos de aldeanos salieron. No soldados, sino gente común. Omegas, betas, ancianos, incluso niños lo suficientemente grandes para sostener herramientas como armas. «Proteges a los nuestros», gritó una mujer que reconocí del mercado. «Ahora nosotros te protegemos a ti». Lágrimas quemaron mis ojos. Pero no había tiempo para emociones. Liora desató su ejército, y comenzó la batalla que definiría todo. Luché como Kailen me había enseñado, no con fuerza bruta, sino con precisión. Mi luz plateada cortaba a través de la magia oscura de Liora, como un cuchillo a través de sombras. A mi lado, Kailen era una fuerza de la naturaleza, su espada cantando muerte a cualquiera que se acercara demasiado. Vi a Damien en el caos, luchando pero confundido, claramente dándose cuenta de que había sido manipulado. Vi a Maren usando magia de sanación para mantener vivos a los heridos. Vi a una manada entera luchando no por territorio o poder, sino por proteger a 2 refugiados que habían llegado en una tormenta. Y cuando Liora finalmente se abrió paso hacia mí, magia oscura concentrada en un ataque que sabía que podía matarme, no dudé. Dejé caer mis defensas. Dejé que mi luz plateada se fundiera con la dorada de Elian. Podía sentirlo en el palacio, despierto, añadiendo su poder al mío. Y cuando la oscuridad de Liora chocó con nuestra luz combinada, la explosión iluminó el cielo como un segundo amanecer. Cuando el humo se disipó, Liora estaba de rodillas, su poder roto, y yo seguía de pie, diferente, transformada, renacida. La omega rechazada había muerto en esa explosión. Lo que emergió era algo nuevo, algo que los antiguos habrían reconocido, una reina. El silencio después de la batalla era más ensordecedor que el caos mismo. Me arrodillé en el campo devastado, respiración entrecortada, cada célula de mi cuerpo vibrando con poder residual. La luz plateada aún pulsaba débilmente bajo mi piel, pero ya no era dolorosa. Era parte de mí ahora, tan natural como respirar. Liora yacía inconsciente a pocos metros, sus símbolos prohibidos apagados, su magia rota. A su alrededor, los restos de su ejército se rendían, armas cayendo, rodillas doblándose, rostros marcados por la comprensión de que habían apostado por el lado equivocado. Isla. La voz de Kailen era pura preocupación contenida. Levanté la mirada. Estaba de pie sobre mí, armadura agrietada, sangre, no sé si suya o de otros, manchando su rostro. Pero sus ojos dorados brillaban con algo que me robó el aliento. Orgullo, asombro, y algo más profundo que ninguno se había atrevido a nombrar todavía. «Estoy bien», dije, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Me sentía como si hubiera sido desmontada y rearmada con piezas que no sabía que poseía. Extendió su mano. La tomé, dejando que me levantara. Cuando nuestros dedos se tocaron, una chispa, literal y brillante, saltó entre nosotros. Ambos nos congelamos. ¿Qué fue eso?
susurré. El vínculo. Maren apareció a nuestro lado, sosteniendo a Elian contra su pecho. El bebé estaba despierto, sus ojos oscuros observándome con una inteligencia que no debería tener a su edad. Se está manifestando. La luna roja, el despertar de tu poder, la batalla. Todo ha acelerado lo que ya estaba creciendo entre ustedes. No. Kaylen soltó mi mano abruptamente, retrocediendo. No puede ser. ¿Por qué peleas contra esto? Preguntó Maren con una suavidad que sonaba a reproche. ¿Cuánto tiempo más vas a castigarte por decisiones que no fueron tuyas? Suficiente. Su voz era áspera. Se volvió hacia el campo de batalla. Aseguren a los prisioneros. Traigan sanadores para los heridos, de ambos lados, y alguien encuentre a Damien. Necesitamos respuestas. Se alejó antes de que pudiera detenerlo, su espalda a una pared de piedra. Miré a Maren, confundida y dolida. ¿Qué quiso decir con decisiones que no fueron suyas? La anciana suspiró, ajustando a Elian en sus brazos. No es mi historia para contar, niña, pero te diré esto. Kaylen tuvo una compañera destinada una vez. Murió antes de que pudieran completar el vínculo. Y él se culpa a sí mismo cada día desde entonces. El conocimiento me golpeó como un puñetazo. Por eso lucha contra esto. Cree que si nos vinculamos, me pondrá en peligro. Los hombres traumatizados toman decisiones estúpidas. Maren dijo secamente. Tu trabajo es hacerle ver que eres más fuerte de lo que él teme, y que algunos riesgos valen la pena. Encontraron a Damien al borde del campo de batalla, sentado solo con la cabeza entre las manos. Sus fuerzas del Valle Sur se habían rendido casi sin luchar una vez que Liora cayó. Claramente, él no había sido el verdadero líder de esta invasión. Me acerqué despacio. Levantó la mirada cuando mi sombra cayó sobre él. Vine a salvarte, dijo, su voz hueca. Qué idiota fui. Sí, acordé sin crueldad. Lo fuiste. Liora, ella me dijo que estabas bajo control mental, que el rey Alfa te había corrompido con magia antigua. Mostró pruebas falsas, testimonios fabricados. Rió amargamente. Quería tanto creer que aún significabas algo para mí que no vi la manipulación. ¿Significo algo para ti, Damien? Pregunté. ¿O solo significo tu orgullo herido, la Omega que se atrevió a sobrevivir sin ti? Se estremeció ante la verdad directa. No lo sé. Quizás ambas cosas. Quizás ninguna. Me miró realmente entonces. Pero sé que no eres la misma mujer que dejé. Eres... más. Terminé. Soy más de lo que tu manada me permitía ser. ¿Puedes perdonarme? Consideré la pregunta. Hace semanas habría dicho que nunca, que el dolor era demasiado profundo, la traición demasiado fresca. Pero parada aquí, en este campo de batalla, habiendo descubierto poder que nunca supe que tenía, defendiendo a personas que elegí como familia, el perdón ya no se sentía como debilidad, se sentía como liberación. Puedo perdonarte por rechazarme, dije finalmente, porque ese rechazo me trajo aquí, me obligó a convertirme en esto. Dejé que luz plateada danzara brevemente en mis dedos, pero no puedo olvidar, y no puedo regresar. No esperaba que lo hicieras. Se puso de pie, inestable. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso lo decide Kaylen. Pero recomendaré clemencia. Fuiste un peón, no el verdadero enemigo. Ve a casa, Damien. Encuentra a tu verdadera compañera. Y la próxima vez, no dejes que otros piensen por ti. Lo dejé allí, sintiendo un capítulo de mi vida finalmente cerrarse. Encontré a Kaylen en lo alto de las murallas, mirando la luna roja descendiendo. El amanecer llegaba. Los primeros rayos de sol teñían el horizonte de oro y rosa. ¿Viniste a reclamar tu lugar?, preguntó sin volverse. ¿Qué lugar? Como reina. Finalmente me miró. La vieron, Isla. Toda la manada te vio brillar como los antiguos, luchar como un guerrero, liderar como alguien nacida para ello. Ya están hablando, diciendo que los portadores de luz han regresado, que tú eres la profecía hecha carne. No me importa la profecía, dije, acercándome. Me importas tú. No deberías. Su voz sonó rota. Todos los que se acercan a mí mueren, Isla. Mi madre, mi padre, mi... Se detuvo, pero supe lo que iba a decir. Tu primera compañera. Terminé suavemente. Maren me contó. Se tensó.
Entonces entiendes por qué no puedo. Entiendo que tienes miedo. Me planté frente a él, no dejándole huir. Entiendo que has convertido el dolor en armadura. Pero Kailen, no puedes vivir toda tu vida protegiéndote del amor solo porque el primero terminó en tragedia. No fue solo tragedia. Fue mi culpa. Las palabras salieron como confesión. La envié a una misión diplomática que sabía era peligrosa. Pensé que estaría segura con guardias. Estaba equivocado. La emboscaron. Y murió gritando mi nombre. Lo sentí a través del vínculo parcial. Cada segundo de su agonía. Lágrimas recorrían su rostro ahora. Este rey, este guerrero, llorando finalmente por una pérdida que había enterrado durante años. No fue tu culpa, dije firmemente. Fue culpa de quienes la atacaron. Y Kailen, no soy ella. Soy más fuerte de lo que crees. Lo probé hoy. Lo sé. Por eso me aterra más. Me tomó el rostro entre sus manos. Si te pierdo, si algo te pasa por estar conmigo, entonces lo enfrentaremos juntos. Pero no me pidas que me aleje para que te sientas seguro. La seguridad es una ilusión, Kailen. Lo único real es lo que elegimos en este momento. ¿Y tú me eliges? Su voz era apenas un susurro. Con toda la guerra, todo el dolor que viene con estar a mi lado, te elegí el día que te pusiste entre Damien y yo. Te elegí cada mañana que entrenamos. Te elegí cuando salté de ese balcón. Presioné mi frente contra la suya. Te elijo ahora. La pregunta es, ¿me eliges tú? Por un momento terrible pensé que diría que no. Luego sus labios encontraron los míos. El beso fue hambre y alivio, miedo y promesa. Todo el peso de las semanas de resistencia disolviéndose en un instante. Sentí el vínculo, ese hilo de luz plateada, tejerse entre nosotros, no forzado sino elegido conscientemente. Cuando nos separamos, ambos brillábamos. Soy tuya, murmuró contra mis labios. Por cada día que me permitas, hasta que la muerte nos separe, y quizás ni siquiera entonces. Y yo soy tuya, respondí, tu reina, tu compañera, tu igual. El sol rompió sobre el horizonte, pintando el mundo de nuevo en colores normales. La luna roja había pasado, la batalla había terminado, y algo nuevo, algo hermoso y aterrador, había comenzado. Abajo, escuché vítores. La manada había visto el vínculo formarse, la luz que nos envolvía. Supongo que esto hace oficial. Kailen rió, el sonido ligero por primera vez. La Omega rechazada es ahora la reina Alfa. La Omega rechazada murió en esa batalla. Corregí. Yo soy solo Isla, compañera de Kailen, protectora de Elian, líder de esta manada, si me aceptan. Te aceptaron desde el momento en que saltaste a defender el palacio. Besó mi frente. Bienvenida a casa, mi reina. Casa. La palabra resonó en mi pecho como una campana. Finalmente, después de tanto huir, tanto dolor, tanta lucha, había encontrado donde pertenecía, no por nacimiento o destino forzado, sino por elección. Y eso lo hacía más precioso que cualquier corona. 5 años después, el jardín que habíamos plantado sobre las cicatrices de batalla florecía con vida imposible. Rosas blancas, el símbolo de los portadores de luz antiguos, se entrelazaban con flores silvestres del bosque donde todo había comenzado. Árboles jóvenes proyectaban sombras danzantes sobre el pasto, donde alguna vez sangre había empapado la tierra, y en el centro, una fuente tallada con las caras de los 12 soldados que cayeron aquella primera noche bajo la luna roja. «Mamá, mira». La voz aguda atravesó mis pensamientos. Levanté la mirada para ver a Elian. Ya no un bebé, sino un niño de casi 6 años con cabello oscuro despeinado y ojos dorados que había heredado del poder ancestral. Corriendo hacia mí con algo brillante en sus manos. «¿Qué encontraste, pequeño?», pregunté, arrodillándome para estar a su nivel. Una mariposa de luz. Su sonrisa era pura alegría, mientras una criatura etérea, medio insecto, medio magia pura, bailaba entre sus dedos. Papá dice que solo aparecen donde la tierra ha sanado completamente. Papá. La palabra aún me calentaba el corazón cada vez que Elian la usaba para Kellen. Habíamos adoptado formalmente al niño 2 años atrás, ante toda la manada reunida. No porque necesitáramos papeles oficiales.
sino porque queríamos que Elian supiera, sin duda, que era nuestro hijo en todos los sentidos que importaban. Tu papá tiene razón, dije, dejando que la mariposa de luz se posara en mi palma. Su contacto era cálido, reconfortante. Esta tierra recordará la batalla, pero ahora también recuerda la paz que construimos después. Como las cicatrices de papá, Elian trazó inconscientemente una línea en su propio brazo, imitando la marca que Kaylen llevaba desde aquella noche. Duelen, pero también te hacen más fuerte. La sabiduría en sus palabras me tomó desprevenido. A veces olvidaba que Elian no era un niño común. Su sangre antigua lo hacía perceptivo de formas que asustaban a algunos y maravillaban a otros, exactamente como las cicatrices de papá. Acordé, despeinando su cabello. Ahora ve, creo que Maren tiene galletas recién horneadas esperándote. Sí, salió corriendo con la energía incansable de la infancia, la mariposa de luz siguiéndolo como un guardián brillante. Me quedé allí, mirando el jardín, permitiéndome este momento de quietud antes de que los deberes del día me reclamaran. Como reina alfa, mi agenda estaba constantemente llena. Reuniones con otras manadas, disputas territoriales para mediar, decisiones que afectaban a cientos de vidas, pero cada mañana me permitía este momento para recordar, para agradecer, para nunca olvidar quién había sido y cuán lejos había llegado. Deberías estar descansando. La voz profunda me hizo sonreír antes de volverme. Kellen se acercaba por el sendero de piedra, aún vestido con ropa de entrenamiento matutino. 5 años no habían suavizado sus rasgos afilados, pero sí habían agregado líneas de risa alrededor de sus ojos que no existían cuando nos conocimos. Descansaré cuando esté muerta, respondí con ligereza. Además, alguien tiene que asegurarse de que nuestro hijo no entrene a las mariposas de luz para atacar a los consejeros durante las reuniones aburridas. Kaylen rió. Ese sonido rico y completo, que me había tomado meses extraer la primera vez y ahora fluía libremente. Sería una mejora respecto a algunas de esas reuniones. Se paró detrás de mí, brazos envolviéndome, mentón descansando en mi hombro. Nos quedamos así, mirando el jardín que habíamos construido juntos sobre las cenizas de la guerra. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En lo diferente que es todo. Hace 5 años, yo era una fugitiva durmiendo en cuevas. Hoy soy una reina mediando tratados de paz. Me apoyé contra su solidez. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Estás viviendo la vida que siempre mereciste. Besó mi sien. Solo que el mundo necesitó tiempo para ponerse al día contigo. Filósofo ahora, ¿eh? Elian está en su fase de por qué. Me está obligando a pensar profundamente sobre todo. Suspiró dramáticamente. Ayer me preguntó por qué el cielo es azul, por qué los alfas son más grandes que las omegas, y si las nubes tienen sentimientos. Todo antes del desayuno. Reí, imaginando la escena. ¿Y qué respondiste? Que el cielo es azul porque refleja el océano, que el tamaño no determina valor, y que las nubes definitivamente tienen sentimientos porque una me llovió encima cuando dije algo tonto sobre tu cabello la semana pasada. Sabio, aprobé, especialmente la parte sobre mi cabello. Nos quedamos en silencio cómodo por un momento. Luego Kaylen habló, su voz más seria. Llegó un mensaje esta mañana, de Damien. Me tensé ligeramente. Habíamos mantenido contacto mínimo con el Valle Sur después de aquella batalla. Damien había regresado a su manada humillado pero educado, eventualmente encontrando una verdadera compañera, una beta fuerte que no toleraba sus tendencias de autocomplacencia. ¿Qué quiere? Nada. Solo envió saludos y una disculpa. La número 36, creo. Kaylen sonaba vagamente divertido. También preguntó si estaríamos dispuestos a mediar una disputa fronteriza con la manada del este. ¿Y? Le dije que consideraríamos su solicitud si llegaba con humildad genuina en lugar de orgullo disfrazado de diplomacia. Sonreí. Kellen había aprendido sutileza política en estos años, suavizando sus bordes más ásperos sin perder su columna vertebral de acero. Deberíamos aceptar, dije después de pensar. No por él, sino porque la estabilidad regional beneficia a todos, y porque me volví en sus brazos, mirándolo directamente. El perdón es más fuerte que el resentimiento. Siempre fuiste mejor persona que yo, murmuró.
pero sus ojos brillaban con orgullo. No mejor, solo diferente. Toqué la cicatriz en su mentón. Recuerdo de aquella batalla final. Tú me enseñaste a luchar. Yo te enseñé que algunas batallas se ganan con compasión. Nos completamos, dijo simplemente. Sí, lo hacemos. El sonido de campanas ceremoniales flotó desde el palacio. Mediodía, tiempo para la audiencia pública semanal donde cualquier miembro de la manada podía traer preocupaciones directamente ante sus líderes. Deber llama, suspiré. Espera. Kellen me detuvo cuando empecé a alejarme. De su bolsillo sacó algo pequeño y brillante. Un medallón de plata grabado con 2 símbolos. Una luna creciente y un sol naciente. Nuestros símbolos personales, entrelazados. ¿Qué es esto? Un recordatorio. Lo colocó en mi palma. Para los días difíciles. Y sabemos que vendrán más. Ábrelo. Lo hice. Dentro había 2 pequeños retratos. Uno de nosotros el día de nuestra ceremonia de vínculo formal. Y otro de Elian dormido entre nosotros. Apenas un año después. Esto. Kellen tocó las imágenes suavemente. Es porque luchamos. Porque seguimos levantándonos cada día y tomando decisiones imposibles. No por poder o legado, sino por amor. Por familia. Por la oportunidad de construir un mundo donde niños como Elian no tengan que esconder lo que son. Lágrimas quemaron mis ojos. Te amo. Y yo te amo. Cada versión de ti. La omega rechazada. La guerrera feroz. La reina sabia. La madre paciente. Besó mi frente. Especialmente la mujer que se apareció en una tormenta y me obligó a recordar que vivir es más que simplemente sobrevivir. Las campanas sonaron nuevamente, más insistentes. Vamos, dije, guardando el medallón cerca de mi corazón. Nuestra gente espera. Caminamos juntos de regreso al palacio, manos entrelazadas. Pasamos por el jardín donde la guerra había terminado y la paz había comenzado. Pasamos por guardias que asintieron con respeto ganado, no dado por nacimiento. Pasamos por Elian, quien nos saludó con entusiasmo antes de ser arrastrado suavemente por Maren hacia lecciones de la tarde. Y cuando llegamos al gran salón donde decenas de rostros nos esperaban, algunos con problemas, algunos con esperanza, todos con confianza en que los escucharíamos, me detuve un momento en el umbral. «Isla», Kellen me miró con preocupación. «Solo estoy agradecida», susurré. «Por todo, el dolor, la pérdida, la lucha. Porque cada pedazo roto me trajo aquí. A este momento, a esta vida. A ti, raíces en ceniza», dijo suavemente, repitiendo el dicho antiguo. «Crecen más fuertes». Terminé. Y juntos, entramos a enfrentar lo que sea que este día, y todos los días siguientes, nos trajera. Porque habíamos aprendido la verdad que solo los sobrevivientes conocen. Las cosas más hermosas no crecen en jardines perfectos. Crecen en tierra que conoció fuego y sangre y lágrimas. Crecen cuando te niegas a rendirte. Crecen cuando eliges amor sobre miedo. Y florecen. Oh, cómo florecen. Cuando finalmente te permites echar raíces y llamar hogar a un lugar que ganaste con cada parte destrozada de tu alma. Este era nuestro reino, nuestra familia, nuestro futuro, construido sobre cenizas, y más fuerte por ello. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.